Saludos, jóvenes. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio correspondiente a lo que es tasa de crecimiento. Bueno, hablando del modelo de tasa de crecimiento, ¿verdad? El modelo de tasa de crecimiento se puede aplicar. A ver. Iniciamos, ¿verdad? Este método, jóvenes, se basa en que el pronóstico de la demanda tiene una secuencia de progresión geométrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante o factor de crecimiento. En este caso, el primer valor es el término inicial de la serie original y el factor es negativo a la secuencia decreciente. O sea, si tenemos una tendencia creciente, va a ser positivo. Si es decreciente, va a ser negativo. Entonces, el modelo se basa con la siguiente fórmula, ¿verdad? Que es la que tenemos a continuación. El cálculo de la tasa de crecimiento va a ser un Y sub n, que es un valor proyectado, va a ser igual al primer valor, que es Y sub 1, multiplicado por un factor de I más 1, que I es el consecuente o la posición consecuente dentro de la lógica de la proyección. En este caso, si voy a calcular el valor 2, y sería igual a 2. Y en este caso, X es el valor de la variable. ¿Ya? Entonces, por consecuente, ¿verdad? Tenemos un cálculo básico. En este caso, vamos a sustituir el valor de X por el valor de T. ¿Ya? Porque es el factor de crecimiento que nosotros queremos dar. ¿Ya? Con respecto a la tendencia del tiempo. ¿Ok? Entonces, ese valor de T, o sea, ese valor de I que nosotros vamos a ir definiendo dentro de la variable es el que tenemos que despejar. O sea, prácticamente ese valor de I viene siendo nuestro factor de crecimiento. O sea, me explico. Vamos a verlo a continuación. Entonces, aquí tenemos el ejercicio anterior, ¿verdad? Donde tenemos los datos basados de una serie de base de datos, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a definir los valores de criterio. A ver. Entonces vamos a determinar el factor de crecimiento aplicando el análisis de los datos originales. Ok. Vamos a despejar el punto de la tasa de crecimiento. En este caso, vamos a hacerlo con respecto al último valor. A ver. Nosotros podemos tener una serie de datos y dependiendo del factor de crecimiento, esto funciona para modelos donde tenemos un factor de crecimiento que se ve constante. ¿Ya? Y en este caso es un factor exponencial. Recuerden lo que les decía, es un análisis geométrico que se define dentro de las variables. Entonces, en este caso vamos a definir. Entonces, tenemos como primer valor, ¿verdad? Aquí el tiempo va a ser la variable X, como les había mencionado, y la demanda va a ser la variable Y. Entonces, en este caso vamos a calcular el valor de Y sub n. Entonces, en este caso nosotros siempre vamos a tomar aquí el primer valor, que va a ser Y sub 1, en este caso, y mi Y sub n va a ser en este caso mi valor de 3. Voy a hacerlo con respecto al último valor en mi factor de crecimiento. Entonces, si yo tuviera 50 datos, yo hago con respecto, siempre este va a ser mi valor 1,
Y el valor número 50 va a ser el valor con el que voy a calcular mi factor de crecimiento. Entonces, en este caso, el valor de Y sub n, ¿cuánto sería? 3.000 unidades, ¿verdad? Esto va a ser igual, ¿ah? Va a ser un poco pequeño. Vamos a poner un punto acá para que igual no me genere una fórmula. Esto va a ser igual a, en este caso, el valor de Y sub 1. Perdón, disculpen. El valor de Y sub n en este caso sería el valor de Y sub 3. Es el último valor que voy a tomar. Son los 6.000. Ahí es un error de parte mía. Ahora, en este caso, esto va a ser igual al valor de Y sub 1. En este caso, ahora sí yo puedo poner las 3.000 unidades. Bien. Y en este caso voy a aplicar el factor de crecimiento, que sería multiplicarlo por 1 más el factor de crecimiento, y eso le voy a restar el valor de 3, que es el valor de X, sería 3, para esta superposición, igual, o le resto el valor de 1. ¿Ya? O sea, meto los valores en la ecuación y despejo el factor de crecimiento. ¿Ok? En este caso, a mí me tocaría pasar a dividir estos 3.000 al otro lado y me quedaría 2 unidades. Y en este caso, aquí yo tendría mi factor de crecimiento listo para despejar. ¿Ok? En este caso sería mi c cuadrado. Ya de un solo vamos a venir y vamos al cuadrado. No, disculpa. En este caso sería aquí. ¿Ya? Ahora sí, yo vengo y despejo, ¿verdad? 1 más c. En este caso le saco la raíz cuadrada del 2 y después a este le resto el valor de 1. En este caso sería raíz de 2, y en este caso sería 1 más c. ¿Ya? En este caso yo le paso a restar el 1 y mi factor de crecimiento queda de la siguiente forma. Ojo, ¿cuáles son los datos que yo estoy utilizando? Son el último valor y el primer valor. ¿Ya? Entonces, lógicamente, al utilizar el último valor, yo voy a sustituir por 3 el valor de X, porque es el que tengo en mi tendencia. Los valores que ya los convertimos, pasamos de 2017 a 1, 2018 a 2 y 2019 a 3. Entonces, ya con este factor de crecimiento, ahora sí nosotros podemos venir y calcular una proyección con respecto a ese factor de crecimiento.
este caso, vamos a ver si se puede hacer esto que estoy pensando. O vamos a componer aquí. Lo que pasa es que estos cuadros los estoy tomando desde un Word para no estar llegando aquí en... Entonces, en este caso sí, vamos a empezar con la base de cálculo. Entonces, en este caso vamos a tomar los valores de X. Ok. Ahora vamos con los valores de Y. Ok, aquí ya tenemos nuestros factores de crecimiento. Entonces, igual, ¿verdad? El ejercicio anterior podemos ir viendo y valorando los totales. ¿Ya? O sea, vamos a ver. Suma. Entonces, en este caso, vamos a hacer un cuadrito acá. Vamos a ver acá. Hicimos el cuadro, ahora hacemos el cuadro. Entonces, ahora sí, aquí metemos los valores de la variable. En este caso, sería con respecto a mi fórmula, ¿verdad? De mi valor y sub n, en este caso, es este. Ok, sería 3000. Este 3000 yo lo voy a dejar fijo porque es el primer valor. ¿Me entienden? Este yo no lo varío. Todo eso lo vamos a multiplicar por quién? Por la potencia de quién. Entonces ahí sí vamos a hacer la operación de mi valor 1, ¿verdad? Más mi factor de crecimiento. En este caso, este sí lo llamo. ¿Entienden? Ahora paso a punto y coma y viene la potencia, que es mi valor de X. ¿Ya? Sería 1. A ver, estoy cometiendo un error, jóvenes, ¿vieron? A ver, en este caso, la potencia de 1 más mi factor de crecimiento. Y lo llamo. Sí, porque el 1 se permanece constante, ahí no hay variable. Ahora sí paso a la potencia y en este caso elijo mi valor de X menos 1. En este caso, cierro.
y paso mi proyección hacia abajo. Vamos a darle formatito a todos estos valores. La negrilla y formatito. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otra sumita. Y ahora vamos a calcular el promedio. Este es el método de la tasa de crecimiento. Es más simple que el anterior. Lógicamente, el promedio, vamos a ver, promedio, el promedio del de Y. En ya vamos, y tenemos el valor aquí. ¿Ya? Entonces ahora, igual que el ejercicio anterior, nosotros venimos y restamos el valor de Y menos mi promedio, que me tiene que dar exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. Pero recuerden, miren lo que hice aquí. No lo elevé al cuadrado. Potencia es mi valor de Y menos mi promedio al cuadrado. Y ahora sí. Aquí no cambia con respecto al ejercicio de línea recta. No cambia. ¿Ya? Porque igual son los mismos datos, debe ser el mismo. Donde ya cambia es en estos valores. Porque igual estamos platicando. Esto es el cálculo del error en esta. Entonces aquí venimos y restamos el valor real menos la proyección y ahora viene la proyección menos mi promedio. Oh, ojo, miren, sigo cometiendo el mismo error. Potencia sería Y menos la proyección elevada al cuadrado. Ahora sí. En este caso sería Y', potencia, ¿verdad? De Y' menos Y promedio. Y' ya saben que es la proyección. Revisemos. Esto más esto me debería dar esta misma cantidad. Ahora, aquí surge un factor muy interesante. Hay una variación. ¿Por qué? Porque recuerden que el modelo no es lineal, es una tasa de crecimiento y la fórmula es exponencial. Entonces, hay una ligera variación.
sea, yo utilizo los parámetros de la varianza lineal para poder venir y proyectarme con respecto al modelo. Pero recuerden, miren, hay un incremento exagerado con respecto a la varianza explicada. Si nos fijamos en el método de línea recta, lógicamente eran 4.500.000. Y en este sube 63.780 con respecto a la explicada. Y aquí la disminución de la no explicada es de 166.000 y este bajó a 58.000. Lógicamente, como el modelo es exponencial, no es lineal, el acercamiento con respecto a las líneas es mucho mayor. Algo se me olvidó mostrarle en el anterior ejercicio y es la gráfica. Eso es lo que vamos a ver. A ver, vamos a ver el ejercicio de línea recta, ¿verdad? Para que vean de lo que les estoy hablando. Entonces yo vengo y voy a colocar la gráfica rapidito de los valores que me interesan. Voy a insertar y me voy acá. Y elijo la primera opción. Entonces, si ustedes ven los datos del modelo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a eliminar esto. En este caso yo tengo mi proyección, pero quiero ver con respecto a mis datos pasados. ¿Cómo varía? Quiero ver. Aquí está. Entonces ahora sí, vamos a hacer esto. Vamos a insertar. Ok. En este caso, a ver, vamos a generar un acercamiento en el gráfico. Tenemos la demanda histórica, ¿verdad? Pero no se observa muy bien porque el acercamiento de los datos es más. Vamos a hacer algo. Ok, vamos a dejarlo como estaba y vamos a crear el modelo. Aquí. Lógicamente, si nosotros observamos en los datos del gráfico, la ecuación, nosotros tenemos una proyección con un ligero cambio. Que si fuera real, si nosotros proyectamos por medio de una tasa de crecimiento con respecto al modelo, esta curva, esta pequeña curva, el modelo la toma, ¿ya? Con respecto a los valores que se están dando. Ah, porque si ustedes observan el error, por ejemplo, con respecto a los datos históricos, que sería la tasa no explicada, siempre mantienen una diferenciación con respecto al margen del error. Por ejemplo, con respecto al dato histórico, hay una diferencia, marca una diferencia en los valores del valor real con el proyectado. Pero si nosotros revisamos el de la tendencia de línea, el de la tendencia de tasa de crecimiento, y valor real menos mi valor proyectado marca 0 en ambos aspectos. ¿Ya? Tanto en el valor inicial como el secundario. Solo marca una diferenciación muy pequeña. Eso lo vamos a ver a nivel de gráfico. Entonces, en el ejercicio, ¿verdad? Nosotros vamos a proceder a calcular nuestros valores. ¿Okay? Y procedemos a calcular nuestra varianza no explicada. En este caso va a ser y' menos y elevado al cuadrado entre n.
Entonces, esto va a ser igual a la varianza no explicada dividida entre n, pero no he calculado n. Entonces, lo vamos a hacer así. Contar Ok. Entonces ya tenemos el valor de n. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. En este caso sería la raíz con respecto a este. Entonces, vamos a ver. Entonces, comparemos la desviación estándar de este modelo con respecto a la anterior. Mi desviación estándar es de 235.77 con respecto a la media. Y este es de 140. O sea, tenemos un criterio de desviación con respecto a los datos reales y los proyectados mucho menor con respecto al modelo de línea recta. Quiere decir de que el modelo de tasa de crecimiento, que es un poco más simple, se asemeja a estos datos. Jóvenes, como son pocos datos, es un poco difícil valorarlo, pero vamos a tener ejercicios con más datos para poder venir y analizar esta tendencia. ¿Ok? Entonces, en este punto, nosotros definimos nuestra desviación estándar. ¿Ok? Entonces, para culminar, vamos a definir lo que es nuestra correlación acorde a esta fórmula que nos da el libro de texto. En este caso sería mi varianza explicada, ¿verdad? Con respecto a mi varianza total. ¿Ya? Entonces nos vamos acá. Vamos a calcular. Mi varianza explicada, vamos a abrir paréntesis, mi varianza explicada es la varianza explicada. Déjenme ver con respecto al otro. Sí, es la varianza explicada con la varianza. Permítanme. Entonces, vámonos acá. Sería mi varianza explicada dividido entre mi varianza total. Y todo eso lo elevo a la 1/2. Interesante. Vamos a ver. 98.89. Y con respecto al de línea recta, es 98.20. O sea, es más alta el porcentaje. Quiere decir de que la cercanía con el modelo de tendencia es mucho mayor. Entonces, es mucho más confiable. Ahora, si lo hacemos como yo le había mencionado, que yo divido mi desviación estándar con respecto a mi promedio, lógicamente el otro era 5%, este anda en 3% con respecto al modelo. ¿Ok?
Entonces, lógicamente, estos valores me dan una tendencia casi perfecta porque son pocos datos. O sea, en 3 datos puedes tener una tendencia recta, ¿ya? Puedes definirlo. Pero, como mencionarle, a medida que nosotros vamos viendo mayor volumen de datos, mayor horizonte a analizar, o sea, entre más datos vos le mostres a un análisis, o sea, no es lo mismo analizar 3 años que 20 años hacia atrás, que 40 años hacia atrás. Entonces, eso pesa mucho en la base del análisis. ¿Ok? Eso es un criterio muy importante. Entonces, en este caso, vamos a calcular, ¿verdad? A definir años, tendencias. ¿Ok? Ahora voy a colocar la demanda histórica. La demanda histórica. Y empiezo con mi cálculo de la demanda. En este caso, ¿con qué lo voy a hacer? Con la ecuación eh, la ecuación. Disculpen, jóvenes. Ok. Entonces, en este caso sería YN, ¿verdad? Que sería mi valor proyectado. Entonces, sería el valor de Y1. YN va a ser igual al valor de Y1. Ese lo llamamos, lo multiplicamos por quién, por el valor de 1 más mi factor de tendencia. Y mi factor de tendencia habíamos mencionado que era 0.41. Cerramos paréntesis. Pero, ojo, se me había olvidado algo muy importante. Recuerden que es una potenciación la que estoy generando en este punto. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a multiplicarlo por la potencia de, ahora sí, 1 más mi factor en Yao, ¿verdad? Y lo hago con respecto a mi valor de X, sería 4 menos 1. Cierro paréntesis. Lógicamente yo vengo y paso. Igual, ahora yo vengo y calculo mi desviación estándar de 140. La Yao
En uno la resto y en el siguiente lo sumo. ¿Ya? Y listo, ya tengo mi modelo definido. Lanzamos un gráfico, ¿verdad? Nos vamos aquí a insertar y lo de miren, ya vieron el modelo. Miren este factor de crecimiento con respecto a esto. O sea, yo le veo más lógica en mi gráfico de línea recta. Miren acá, lógicamente, la diferencia con respecto al modelo, ¿verdad? Es significante. Algo, vamos a proyectar hacia atrás. Y miren esto. Lógicamente, si somos más mórbidos con el desarrollo del modelo, miren esta parte, miren este análisis. Aquí tenemos una curvatura con respecto a la tendencia. ¿Está? Entonces, lógicamente, esto quiere indicar de que mis datos reales, que es la línea azul, va en una tendencia de crecimiento. Ahora, como son pocos los datos, el error, ¿verdad? El error no es significativo en este modelo, pero de manera gráfica yo lo puedo observar. Ahora, con respecto al otro, vamos a moverlo un poco y vamos a ver cómo me resulta esta tendencia. Miren cómo absorbe y cómo los límites inferior y superior se mantienen con respecto a la proyección. Solo tenemos un pequeño pique con respecto al segundo año. Primer y tercer año se asemejan con respecto al modelo. Solo tenemos un pequeño pique acá. Y yo le decía, la ausencia de datos te genera un factor de ritmo. Y si vos observas acá, el error no explicado solo se genera en el siguiente punto, en donde más pega. Si tuviéramos más datos, podríamos ver qué tan confiable es la aceleración del modelo. Entonces, espero que todo esto haya quedado aclarado con respecto a estos videos. Muchas gracias.